Entonces vamos a comenzar con Ruffini. Ya, esto es, para nosotros esto va a ser, se ve bien, ¿cierto? Contexto matemático. Porque en el fondo Ruffini no es algo de control. De hecho, ni siquiera las fracciones parciales son algo de control mismo. Pero es algo matemático que sí necesitamos tener de conocimiento por varias razones. Entonces, para nosotros Ruffini va a ser, en definitiva, un algoritmo o un método que nos va a permitir factorizar un polinomio. Eso que normalmente hacíamos, por ejemplo, si tengo x cuadrado más 3x más 5, sabemos que esto se va a factorizar en dos paréntesis donde tengo x y un término más a más b, por decir algo, ya que son dos números, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que x al cubo va a ser, no sé, 4x cuadrado más 2x más 1. Eso en el fondo se va a factorizar de 3, ¿no? Esto es lo que nos va a ayudar Ruffini a encontrar esos factores. ¿Ya? Esto, como mencionaba, ya que es una técnica o un método, un algoritmo matemático, en el fondo lo puedo aplicar a cualquier algoritmo que sea factorizable, obviamente. Es decir, que esté hecho por números reales. Por ejemplo, si aquí tengo que una de las soluciones es más 3j imaginario, ¿no? Ahí no vamos a poder factorizar. O Ruffini no va a ser tan eficiente. Pero siempre y cuando los factores sean positivos o negativos, incluso hasta decimales, solo que ahí es un poco más complejo, pero incluso hasta decimales vamos a poder factorizar. ¿Y por qué digo cualquier polinomio? Me refiero a que esto no es obligatorio que estemos hablando de Laplace ni nada como de control. A esto yo me refiero con que es un algoritmo matemático y no es algo propio de Laplace ni nada de eso, pero algo necesario, porque si usted está en la prueba y resulta que su función de transferencia en el denominador tiene un polinomio de grado 3 o grado 4, no va a abrir el computador para tratar de saber cuáles son los factores, ¿no? O cuáles son los polos, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes puedan factorizar usando Ruffini. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicamos Ruffini. Después de esta breve intro. Ya. Voy a ponerle. Tengo ese cubo. Ejemplo. Ese cubo. Más 7s cuadrado. Más 14s. Más 8. ¿Ya? Este es el polinomio que vamos a factorizar. Vamos a buscar sus factores. Paso número 1. Hacer. Encontrar. Siempre van a ser los divisores del número que está acompañado con s elevado a 0. Sabemos que esto es
además de polinómico, es matricial, ¿cierto? Este es s elevado a 0, este es s elevado a 1, este es s elevado a 2 y este es s elevado a 3, según lo que hemos ido viendo en MATLAB y también en realidad en la forma en que se escriben los polinomios, ¿cierto? Entonces, esto que vamos a aplicar nosotros siempre lo vamos a hacer con el polinomio que, o sea, perdón, con el coeficiente que está acompañando al s elevado a 0, es decir, el numerito que está solo. Ya, no sé si se ve el puntero cuando lo muevo, la puntita del lápiz. Y lo que tenemos que hacer es encontrar los divisores de este número, los divisores de 8, desde los infinitos negativos a los infinitos positivos. Los divisores entonces van a ser menos 8, ¿cierto? Menos 4, menos 2, menos 1. El 0 no cuenta. 1, 2, 4 y 8. Porque no tengo otros divisores. Al menos no divisores que sean enteros. Entonces siempre vamos a buscar divisores enteros. Aunque puede ser, insisto, que algún polinomio tenga algún factor que sea decimal. Pero eso lo vamos a dejar para después en realidad. Estos son todos los divisores, los divisores del 8. Y lo importante aquí es que siempre preguntan, profe, ¿y cómo sé cuál escoger? No vas a saber. Nunca vas a saber, ni yo voy a saber. Hay algo llamado intuición matemática, nomás que tal vez te va a decir, oye, tal vez prueba con este otro. Porque lo que nosotros tenemos que hacer ahora es realizar un algoritmo, y ese algoritmo tenemos que irlo evaluando en cada uno de estos factores. Y tenemos que ir al azar escogiendo factores. Y obviamente hay algo del algoritmo que nos va a decir, oye, sí, este factor te sirve y este factor no te sirve. ¿Ya? ¿Cuántos factores vamos a buscar? En realidad vamos a buscar 3 factores. ¿Por qué 3? Porque nuestro polinomio se va a transformar, ¿cierto?, en una multiplicación de 3 paréntesis porque su grado mayor es s cubo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a buscar 3 factores. Por tanto, de estos divisores solo nos sirven 3. ¿Ya? Entonces vamos a escoger algunos, por ejemplo, alguno que me digan ustedes, si quieren, que sea rápido, sí, cualquiera, porque mi idea es evaluarlo en cualquiera, menos 4. Ya, Miriam, 8. 8 positivo, supongo, por algo elegiste el 8. 8 positivo, ya. Pongan atención. Lo que tenemos que hacer es escribir los coeficientes del polinomio. ¿Cuáles son los coeficientes? Los números que acompañan al polinomio, es decir, es 1s cubo, entonces 1 espacio 7s cuadrado espacio 14s espacio 8. ¿Ya? Y acá vamos a escribir una tablita. Y esta tablita, nosotros vamos a poner acá el factor que escogió Miriam, o el factor que escogimos nosotros, que es 8. Este factor va a multiplicar y su resultado siempre se va a sumar. Luego se procede a multiplicar nuevamente y su resultado a sumar. ¿Cómo se producen las sumas? Así. Y hacia abajo. Yo la flecha la voy a borrar por si acaso. Hacia abajo se suma y en diagonal se multiplica. O al menos en diagonal desde el factor hasta el número. Como el primer número acá, en este espacio, no hay nada, siempre vamos a asumir que ahí parte con un 0, por tanto 1 más 0 me da 1. Y ahora lo que yo tengo que hacer es multiplicar el factor por ese número que está bajito. 8 por 1 me da 8. Y ese número se escribe en la siguiente columna, pero en la fila superior. ¿Ya? Ahora se procede a hacer la suma. La suma de 8 más 7, esto me da 15.
Ahora vuelvo a hacer la multiplicación. 8 por 15, 80 y 8 por 5, 40, 120. ¿O no? Sí, creo que sí. Y ahora vuelvo a hacer la suma, serían 134. Y ya voy viendo que no me sirve porque la idea, y pongan atención, la idea es que al llegar aquí al final, yo tenga, por ejemplo, en este caso, un menos 8, porque la idea es que esto termine en 0. Entonces, como nos dimos cuenta, esto se iba amplificando. Profe, entonces ¿es necesario o es obligatorio que siempre sea negativo el número que voy a escoger? No, para nada. De hecho, es muy variable el número que necesito. A veces sí necesito un número negativo o puros números negativos, a veces algunos negativos, otros positivos. Eso va a depender de con qué factores se construyó el polinomio. Entonces, como el 8 no nos sirve, lo vamos a descartar. Ya, entonces lo vamos a borrar aquí. Y vamos a volver a probar otro número. Vamos a probar. El Celso había dicho el menos 4, pero Celso... Ah, perdón. Maturana había dicho menos 4, ¿cierto? Aquí vamos a probar el menos 4. Y el 1 se baja de manera automática. Acuérdense, no porque sea 1. Se baja de manera automática porque al sumar 1 con el primer espacio que está vacío, o cualquier número que tenga al principio, queda 1. Y ahora, multiplico cruzado. Factor por el número, siempre. El resultado en la siguiente columna y fila superior. Menos 4 por 1, menos 4. Sumo los números. 7 con menos 4 me da 3. Menos 4 por 3, menos 12. Menos 12 y 14, 2. Menos 4 por 2, menos 8. Menos 8 y menos 8, 0. Conclusión, este factor sí me sirve, que es el menos 4. El menos 4. Ahí tenemos un factor. ¿Cómo sigue? De la siguiente forma. Los factores que quedaron, mejor dicho, los coeficientes que quedaron o los numeritos que quedaron son 1, 3 y 2. Entonces yo los voy a bajar, 1, 3 y 2. Y estos van a ser mis nuevos coeficientes, los cuales voy a seguir evaluando para seguir buscando un factor. Ya no puedo usar el mismo. O sea, a menos que se repita y tenga una solución cuadrada, sí, o sea, una solución en donde los numeritos sean iguales. Pero normalmente no voy a usar el mismo. Ya sabemos que lo hecho no nos sirve. Positivo, el menos 4 ya lo usamos. ¿Qué otro número? Menos 2. Diga, ¿qué me habla? Dime. No, el menos 4. El menos 4 ya lo usamos. El 8. El 8 positivo ya lo usamos. ¿Cómo? Sí, porque no lo hemos usado. Sí, porque no lo hemos usado y en realidad usar el 8 y usar el menos 8 no es lo mismo. Entonces, menos 2 por 1 me da menos 2. Se suma 1. Menos 2 por 1, menos 2 y eso da 0. Excelente. Este número no sirve. Entonces, cuando me preguntan siempre, y profe, ¿y entonces qué números vamos a usar acá?
pucha, en realidad no hay una forma, es cachativa. Puta, si tengo que generar aquí la multiplicación, pero a la vez la acumulación y quiero que se eliminen, casi siempre voy a tender a escoger los negativos. Casi siempre, no siempre. Pero además, mentalmente a veces uno realiza esto previamente diciendo, sí, como que tal vez sí parece que se va a ir reduciendo en vez de amplificando. Entonces ahí pruebo con el número que estoy. Pero en realidad, si no tenemos esa intuición matemática, hay que probarlos todos. Y acá uno podría decir, ya, y probamos un tercer factor, pero no es necesario, porque nos quedó el 1 y el 1, ¿cierto? Ya, y acá necesito que pongan mucha atención, mucha atención, porque lo que vamos a hacer acá al final es reconstruir un polinomio. Siempre de derecha a izquierda, este término se va a multiplicar por s elevado a 0 y este término se va a multiplicar por s elevado a 1. Estos elementos se suman, por tanto, s elevado a 1 por 1 me da s, más s elevado a 0 es 1, ¿cierto? Por 1 me da 1. Y este es el polinomio que sobra. Obviamente el polinomio que sobra va a ser, para mí, un factor. ¿Ya? Va a ser para mí un factor. Y, profe, ¿de dónde sale eso? Y ahora voy a explicar y voy a hacer la comparativa. Es la primera vez que... O sea, me refiero, lo hago la primera vez que explico, pero solo lo hago en esa vez. Lo que estamos haciendo con el algoritmo de Ruffini no es nada más ni nada menos que tomar el algoritmo original, que es este, s cubo más 7s cuadrado más 14s más 8, y en el fondo lo estamos dividiendo en... Aquí el resultado, perdón, el factor que elegimos fue menos 4, ¿cierto? ¿Ya? Pero los factores son... los factores o los divisores son soluciones, no son polinómicos. Por tanto, aquí va a equivaler a que en realidad nosotros usamos el s más 4, su contraparte. ¿Y qué obtuvimos? Como resultado, al dividir ese polinomio en el s más 4, equivalente de este menos 4, obtuvimos esto, lo que tengo acá. Esto me sobró, ¿cierto? Porque en el fondo es una división. Eso es, me sobró. Este sería s elevado a 0, s elevado a 1, s elevado a 2. Entonces me sobró un s cuadrado más 3s más 2. Y esto, nosotros lo que hicimos fue volver a dividirlo por un factor que me permitiera realizar la división, que sería igual a s más 2. ¿Por qué? Porque como polinomio más 2, pero como solución es menos 2. ¿Ya? Y esto me resultó finalmente en una división en donde mi resultado final es s más 1. Entonces, concluyendo, tenemos que nuestro super polinomio, s cubo, más 7s cuadrado, más 14, más 8, se descompone como s más 4, s más 2 y s más 1. Ahí está. De hecho, lo normal, chicos, y esto es para que no hayan dudas, lo normal es convertir los números que me quedan a través de esta lógica en el último factor o en el último polinomio, ¿cierto? Reducido. Pero si yo no veo derechamente cómo se estructura este polinomio, yo lo que hago es igualarlo a 0 y despejar. Ese entonces tiene un valor de menos 1
Y ahí yo con eso puedo finalmente decir entonces, mi último polinomio es s más 1. Sí o sí. ¿Por qué yo hago hincapié en esto? Porque pudiese ser, hipotéticamente, pero yo lo he hecho, que el último resultante no sea 1, 1, por ejemplo, y haya sido 2, 1. Asumamos que ese 1, 1 quedó así, 2, 1. ¿Ok? ¿Me están poniendo atención? Esto sabemos que se va a transformar en s elevado a 0 y este en s elevado a 1. Y esto va a quedar como 2 por s, ¿cierto? Más 1. Y ahí uno dice, ¿y cuál es el factor? ¿Cierto? ¿Cuál es el factor? Entonces yo digo, voy a igualar esto a 0 y voy a despejar la s. 2s igual a menos 1, ¿sí? Por tanto, la s es igual a menos un medio. Por tanto, tu factor final es s más un medio. Y ahí tú tienes tu último factor. O sea, en realidad no hay que buscar que tenga yo números específicos aquí. Sí, lo que tengo que hacer es reducir lo que más pueda mi polinomio hasta quedar con dos números, normalmente dos números. Y además, considerando que estoy buscando tres factores, no tiene sentido en un polinomio que yo lleve, no sé, 5 factores si el polinomio es ese cubo. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, tiene que tener coherencia. Le voy a poner ejemplo hipotético. ¿Se entendió el despeje que hice? En el fondo estamos buscando llegar a la cantidad de factores que el polinomio original me indica. Si el polinomio original es grado 3, es porque tengo tres soluciones, o tres polos, si es que fueran del denominador. En este caso voy a tener tres valores para S, ¿no? En este caso tengo polinomio más 4, que sería una S igual a menos 4, S igual a menos 2 y una S igual a menos 1. Si fuera de grado 4, voy a tener cuatro factores. Si es de grado 2, dos factores. Así. Y solo se va a ir reduciendo. Si es que yo voy realizando bien el método, solo se va a ir reduciendo el polinomio. O sea, no es como que... Y acá vamos a hacer un ejemplo. Un segundo ejemplo. Y los otros que están en el WhatsApp, obviamente, quedan de tarea para la casa. Entonces, a ver, 2s elevado a 4 más s elevado al cubo. Puta que wea, mi gato. S elevado al cuadrado. ¿Qué querí, weón? ¿Qué querí? Deme un segundo. Que justo alguien me está escribiendo por WhatsApp. Espero que no sea alguien de ustedes. Tonos. Ninguno. Grupos. Ninguno. No sé quién me está escribiendo, pero dice alguien que no lo deja conectarse. Probablemente es su internet. Más que nada eso. Ya, entonces estamos con el ejercicio aquí. Menos 8s cuadrado menos s más 6. Más 6. Entonces, bueno, tenemos que igualar a 0, porque sabemos que así nosotros vamos a encontrar las soluciones y vamos a definir los divisores de 6. ¿Sí? Del número este que está ahí.
¿Cuáles son los divisores de 6? Desde los infinitos negativos hasta los infinitos positivos. Menos 6, menos 3, menos 2, 1, 1, 2, 3, 6. Alguien se va a preguntar, profe, ¿qué pasa si el último número es 24? Puta, tiene que escribir todos los divisores de 24. Ya, alguien preguntó ayer, por ejemplo, porque inventé un ejercicio en donde el último valor era 108. Y dijeron, profe, y tengo que probar con todo. ¿Qué crees? Ya. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía que hacer yo? Bajar los coeficientes, que eran 2, 1, menos 8, menos 1 por la S, ¿cierto? Y 6. Ya, ¿qué factores creen ustedes que me pueden servir? Ya, menos 2. Vamos a usar aquí el menos 2, dijo el compa. Entonces, menos 2. Acuérdense que el 2 que está arriba se baja, porque en realidad se suma con un 0, porque ahí no hay nada inicialmente. Menos 2 por 2, menos 4. Y sumado me da menos 3. Menos 2 por menos 3, 6. Y sumado con eso me da menos 2, ¿cierto? Menos 2 por menos 2, 4. 4 más 1 negativo, 3, ¿cierto? Menos 2 por 3, menos 6 y 0. Muy bien, excelente. El menos 2, visto bueno, sí nos sirve. Y ahora que reducimos el numerillo, bajamos los factores, que tendría 2, menos 3, menos 2 y 3. Otro factor, menos 1. Te ganaron, Ricardo. 2. Menos 1 por 2, menos 2. Esto da como suma menos 5. Menos 1 por menos 5 me da 5 positivo. Sumados me dan 3. Y menos 1 por 3. Ay, concha, ahí sí. Me da menos 3. Y menos 3 y menos 3 me da 0. Otro factor. Excelente. Oh, es tan bueno hoy día, cabros. Igual no me siguen gustando las clases online. Y... ¿Ah? No, pues para nada. Pero igual. ¿Esta? No, o sea, ¿no le está gustando la clase, Miriam? Ah, que la clase online no te gusta, ¿no? A mí tampoco. A mí tampoco, porque por ejemplo tengo la incomodidad de estar escribiendo con la tableta. Puta, tuviera un escritorio así como que estuviera como instalado y todo, ya podríamos entrar a conversar, pero aún así no es lo mismo. Me gustan las clases presenciales. Otro factor. Menos 6 había dicho Maturano. 2 por menos 6 me da menos 12.
y aquí sumado, no creo que funcione. Que va a dar menos 17 por menos 6, no, se va a ir a la mierda. Maturana. No nos sirve. Entonces el menos 6 aquí descartado. A ver, José dijo 1. Ya. 2. 2 por 1. 2. Y acá me sobran menos 3. 1 por menos 3 me da menos 3 y eso me da 0. Excelente, maestro. Entonces aquí era el 1, ¿cierto? Y pregunta, ¿cuántos factores estamos buscando? 4, ¿cierto? ¿Y cuántos llevamos? 3. Buscamos 4 y llevamos 3, ¿sí? ¿Es necesario buscar el último factor? No, porque aplicamos lo mismo que les mostré antes. Esto es un 2 y esto es un menos 3, ¿sí? Esto va con s elevado a 0 y este va con s elevado a 1, siempre de derecha a izquierda, sumados obviamente. Entonces se escribe como 2s más por menos es menos 3 y este es el polinomio que sobra. ¿Qué hago yo? Lo igualo a 0 para poder despejar el valor de s y por tanto 2s igual a 3 positivo, s es igual a 3 medio. Puedo decir entonces que mi s es igual a menos 3 medios, porque recuerden que cuando está como solución no es lo mismo que cuando yo lo expreso como polinomio, ¿ya? Entonces mi polinomio original se construye, es decir, este polinomio, que no sé por qué se fue para abajo la... Se construye con 4 factores. Se construye con... Si aquí es menos 2, dentro del polinomio es más 2, más 1, menos 1, menos 3 medios o menos 1,5. Entonces tendría S más 2, S más 1, S menos 1 y S menos 3 medios. O lo pueden ver como S menos 1,5. Ahí tienen factorizado su super polinomio. Como un método de comprobación. A ver, mira. Mira. Para que me entiendan. Si yo te dijera en un ejercicio, por ejemplo, random, tú estás ahí en la prueba, y te digo, ya, sabes que tienes una función de transferencia, que ahora, recuerden que esto es un método matemático. Entonces, tiene una función de transferencia, que tienes s menos 2 dividido en 2s cuarto más s cubo menos 8s cuadrado menos s más 6. Aplique fracciones parciales y la inversa de la plaza. Pregunta, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, fracciones parciales? Si para aplicar fracciones parciales tú necesitas el polinomio del denominador donde están los polos factorizados. Porque yo no te los voy a factorizar.
recuerden que lo necesitan factorizados porque lo que sigue después de esto es reescribir la función de transferencia como una sumatoria de fracciones dependiendo de la cantidad de polos o dependiendo de la cantidad de factores multiplicando abajo. Si es que se acuerdan de la clase del martes, y arriba queda como A1 porque quedan como incógnitas. A2, A3, A4 o A5, depende de cuántos tenga. ¿Ya? Y acá abajo queda como, no sé, S más 1, S menos 3, depende de en qué se haya factorizado el polinomio. Entonces, si no tienes los términos, no puedes aplicar ni fracciones parciales ni la inversa del plazo. ¿Me cachai? Entonces no es un método de comprobación, es un método para poder determinar los factores para después aplicar fracciones parciales y después la inversa. Y entonces, aunque está desarrollado en las hojas, me refiero a las fotos que le mandé al grupo, les va a quedar como tarea que lo hagan sin ver las fotos, porque eso es de la clase de ayer con los cabros. Aplicar la inversa con un escalón magnitud 3 a la siguiente función de transferencia. Y la función de transferencia era esta. S cuadrado S cuadrado más 8S más 7. En la foto está resuelto, pero traten de hacerlo sin ver las fotos. Ya. Más 6S cuadrado más 5S menos 12. Entonces, lo primero es factorizar ahí sí, factorizar. Arriba esto es S, dos factores, ¿no? Dos números que multiplicados me den 7, pero sumados me den 8. 1 y 7. ¿Qué signos van? Positivos porque es más 8. Entonces, o es 1 y 7 positivo o 1 y 7 negativo, ¿cierto? Pero como es más 8 es positivo. Y abajo, no sé si se desconectó el audio, abajo tenemos que factorizar ese polinomio para poder aplicar fracciones parciales en 3 factores. Entonces, ponte tú, está ahí en la prueba escrita, pero no en la 1, en la 2. Esto es para, recuerden que es para la segunda prueba. Damos la prueba escrita, te toca esa función de transferencia. Y tu siguiente paso entonces es ese. ¿Cómo lo van a hacer?
tenemos que hacerlo usando Ruffini. ¿Ya? ¿Queda más o menos claro entonces la importancia de Ruffini? Ya, bacán. Vamos a usar el ejercicio del día martes. Del día martes. Del cual creo que tengo fotos. Por favor, hijo, no me apretes el teclado. Este guatón. Este guatón Shinshon. Les presento a este guatón Shinshon. Es uno de mis 4 gatos. Sí, puta que weá, para dañar la puerta. Sí. Sí, es que llegó guaguita, llegó guaguita. Todavía estaba mamando cuando llegó. Tuvimos que darle leche en mamadera. Entonces esto es lo que vemos el martes, ¿cierto? Tururú, turu, 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 turu. No se preocupen que la grabación está pausada, así que esto no. O sea, no la de Collaborate, pues esa no la pauso, yo no. Esa weá empieza y no la toco, hasta que nos salimos. Pero la que estoy en mi PC, sí. Tururú, 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 tururú. Ya. Entonces. Ya. Antes de volver a ponerle play. Ah, conchetumare, no estaba nada en play. Ahora estoy grabando de nuevo. Y. No, igual anda lentillo. Ya, pero menos. Menos, el otro día se pega caleta. Ya. Pongan atención. ¿Se escucha bien? Ya, bacán. Acá, este es el ejercicio del martes, ¿cierto? Teníamos acá, dice, determinar la respuesta temporal de la siguiente función de transferencia si se le aplica un escalón step de magnitud 3.
¿sí? El escalón sabemos que como constante, al igual que fuera voltaje de una fuente de corriente continua, es solo como ejemplo, ¿ya? Porque puede ser cualquier cosa, ya sabemos que puede ser una fuerza, puede ser cualquier ingreso de energía que nosotros le apliquemos a un sistema. En este caso no representa nada en particular porque no le dimos representación, pero sí decimos que es un step, es decir, una fuerza constante o un valor constante. Y una constante matemáticamente dentro del dominio del tiempo, pasada al dominio de Laplace, se representa, sobre todo si es escalón, como 3 sobre s. ¿Por qué se representa así? Por el momento lo vamos a dejar como definido como propiedad. Después de la vuelta de la prueba 1, vamos a ver los diferentes tipos de señales. Señales tipo escalón, que ya la hemos visto, pero no la hemos visto en detalle. Tipo impulso, tipo rampa y esas señales como las más comunes. Entonces, el ejercicio dice determinar la función de transferencia a este sistema aplicándole un escalón de magnitud 3. Entonces, nosotros teníamos que tomar esta función, ¿sí? E ingresarle ese escalón, ¿sí? Teníamos que pensar en bloques para poder. Entonces, resultaba ser la multiplicación de el escalón por la función de transferencia. Y luego, seguido a eso, había que realizar la factorización, en este caso del polinomio del denominador, porque ahí es donde están los polos. Y eso es de hecho lo que nos interesa para poder hacer fracciones parciales y la inversa de Laplace. Seguido de esto tenemos entonces la fórmula para poder determinar los coeficientes. Esta fórmula en realidad es un límite que tenemos que aplicar y se describe como A sub i es igual al límite en donde S tiende al polo o API de S menos el polo por el numerador y el denominador de la función de transferencia. Teniendo entonces todo eso como función de transferencia, nosotros lo íbamos a reexpresar como una sumatoria de fracciones y de ahí viene lo de fracciones parciales. Esa sumatoria de fracciones va a ser una suma de tantas fracciones como polos o denominados o multiplicandos tengan el denominador. Es decir, tengo ¿cuántos polos? 3 polos. Un s elevado, perdón, un s igual 0, un s igual menos 2 y un s igual menos 7. Por tanto, voy a tener 3 fracciones. Una fracción con ese polo, otra fracción con el otro polo y otra fracción con el otro polo. ¿Qué es lo que se pone abajo? Los factores que se están multiplicando. A1 sobre s, a2 sobre s más 2, más a3 sobre s más 7. ¿Ya? No nos olvidemos que cualquiera de estos términos se pueden escribir igualmente así, a1 por 1 sobre s, o por ejemplo a3 como a3 por 1 sobre s más 7. Es lo mismo, solo son dos formas de escribirlo. Cuando nosotros entonces aplicamos el límite, tenemos que en realidad b de s ya no es esto, pasó a ser esto, ¿sí? Pero esto no está completo porque a1, a2 y a3 tiene un valor que no lo sabemos y lo desconocemos, ¿cierto? Ese valor se encuentra aplicando este límite que nosotros tenemos acá. Y este límite se aplica de la siguiente forma. Decimos a1 va a ser el límite cuando s tiende al polo que obviamente le pertenece a esa fracción, sería 0. Y dice s menos el polo, ¿cierto? S menos el polo. S menos 0 es lo mismo que decir en el fondo s. ¿Ya? Así que si después se escribe derechamente el mismo polinomio o monomio que tengo debajo de A1 aquí, no se compliquen porque en realidad es lo mismo que haber escrito S menos el polo y después haberlo resuelto, porque en el fondo lo que estamos buscando es con este término eliminar el mismo término o su contraparte dentro de la función de transferencia que vamos a escribir. ¿Por qué? Porque si s tomara un valor 0, aquí todo se iría a 0 y sería infinito. Por tanto, no nos sirve. Entonces, s va a eliminar con la s y en los números resultantes, perdón, en lo que queda de la función de transferencia, es donde yo reemplazo el valor de s igual 0. Entonces sería 3 por 0 más 3 y abajo 0 más 2 por 0 más 7. ¿Sí? Esto va a resultar en 9,14.
procedemos a hacer lo mismo para determinar el factor o el coeficiente A2, límite cuando S tiende al polo, que es menos 2, y el polo siendo S menos el polo. En este caso sería en el fondo S más 2, porque S menos 2 es, o sea, S menos menos 2 es S más 2. Se simplifica con el S más 2 y en lo que nos queda reemplazamos el valor de S por menos 2. 3 por menos 2 más 3 y abajo menos 2 por menos 2 más 7. Creo que hay un 7 porque ahí justo quedó un brillo ahí. Ya, y nosotros entonces, bueno, simplificamos y esto es 3 décimos y ya sabemos eso, ¿no? Lo mismo con el tercero y finalmente teniendo los resultados reemplazamos y después aplicamos la inversa, ¿no? Aplicamos la inversa conociendo lo que son las constantes y las transformadas de Laplace. Cómo queda uno de estos elementos del tiempo en Laplace o cómo queda uno de estos elementos de Laplace en el tiempo. Voy a poner pausa ya. Entonces, seguimos. Bueno, entonces aplicando esta pequeña tablita, por el momento estas propiedades de la inversa, habiendo reemplazado acá a 1, a 2 y a 3. ¿Por qué los reemplazamos así? Solo tenemos que recordar que podemos expresar estos elementos como A3 por 1 sobre S más 7 y el valor de A3 siendo menos 12 sobre 35 por 1 sobre S más 7. Entonces, seguimos teniendo todo el número junto, pero lo expresamos de una forma distinta porque nos conviene, porque al final es más fácil aplicarle la inversa a 1 sobre S más 7. Porque 1 sobre S más 7, aplicando esta inversa, va a quedar como Euler elevado a menos 7t. Entonces, habiendo leído esto y habiendo analizado un poquito esto durante estos 5 minutos, aplicamos MATLAB, que no es tan largo ni tan complejo. Lo primero que hay que hacer es tener el polinomio, mejor dicho, la función de transferencia, esta, la que ya tiene, pongan atención, la que ya tiene el escalón dentro, porque si no, no va a ser lo mismo. El escalón es 3 sobre S, ¿no? Lo que hay que hacer es multiplicar, es decir, aquí no necesitamos la versión factorizada, necesitamos la versión resuelta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está esta cuestión? Ay, sí, que mi gato se estaba comiendo el reloj. Ya, 3 por S más 3. Voy a hacer esto, no es necesario para aplicar la inversa y para aplicar todo lo que vamos a hacer. De hecho, no hay que hacerlo, solo que para hacerlo más rápido, el cuáles van a ser los coeficientes. Entonces, h, que va a ser nuestra función de transferencia, decía que era 3 por S más 3 dividido en S por S cuadrado más 9S más 14. ¿Ya? Entonces dividido en S por S cuadrado más 9 por S más 14. Ay, perdón. Los números no se estaban escribiendo. S cuadrado más 9 por S más 14
No quedó bien. Denme un segundo. Si es que el gato estaba hueveando ahí. Vamos a tener que tirar hacia arriba porque no quedó bien. Porque me falta un paréntesis ahí. Ahí sí. Sí, entonces esto queda así, que en realidad es esto que tenemos acá, solo que multiplicado, resuelto. Entonces tengo eso arriba, eso abajo, ¿sí? Entonces, ahora, volviendo a esto, vamos a eliminar aquí todos los... Insisto, esto no es necesario, solo que lo necesitábamos para tener los coeficientes, porque eso es lo que deben hacer ustedes, resolver la multiplicación, porque necesitamos los coeficientes. Vamos a crear la variable n, y aquí empieza lo diferente, lo que es referente a fracciones parciales. La variable n igual paréntesis cuadrados y los coeficientes, que serían 3 y 9. Le voy a poner punto y coma. La variable d, paréntesis cuadrados, y sus coeficientes son 1, 9, 14, y s elevado a 0 no tengo, por tanto tengo que rellenar con un 0. ¿Sí? Numerador y denominador. Ahora voy a aplicar una fórmula, una función en realidad, k mayúscula, coma r minúscula, paréntesis cuadrado, igual residue con minúscula, n, d, numerador, denominador. Y esta función lo que me va a determinar si se fijan, si lo notan, acá tengo menos 7, menos 2 y 0, que esos son los 0, menos 2 y menos 7, son los polos, ¿sí? 0, menos 2 y menos 7. Y estos numeritos que están acá son los coeficientes que nosotros calculamos con los límites. Miren, los coeficientes acá nos dio, de hecho acá están todos juntos, ¿cierto? A1, A2 y A3. 9 sobre 14 menos 3 sobre 10 y menos 12 sobre 35. Y acá tengo decimales. Entonces, veamos. 9 sobre 14. SD 0,64S. ¿Qué otro número teníamos? 3 décimos. Eso es 0,3 por si acaso. Y el otro número era menos 12 partido en 35. Menos 0,34825. 3, 4, 2. Ahí está aproximado. Ya, aproximaron el 8,5 a un 9. Entonces, ya tenemos los factores, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar la inversa aquí. Con eso ya sabemos que los factores que nosotros calculamos también. Sin S, vamos a aplicar aquí HT, por ejemplo, le voy a poner igual a I Laplace. Ah, no. Primero H. H. Ah, ya la había escrito acá arriba, ¿no? Solo que ahí la había escrito con TF, pero eso borré. ¿Se acuerdan? Borré las variables y borré todo. Entonces, aquí. Perdón, espacio S, punto y coma. Y acá H y creamos la función de transferencia. Y luego ahora entonces aplicamos... le voy a poner HT. Eso es un nombre, ya son nombre a la variable. Y Laplace, esa ha sido una función de la función H.
Pero esto, importante, lo que tenga aquí h dentro, debe estar, las s deben estar declaradas con sin s, ¿ya? No con tfs, o si no, no les va a funcionar. Y la plus funciona con la s declarada dentro de sin s. Y ahí nos muestra, nos dice que la inversa de la plus de esta función de transferencia es 9,14. Recuerden que eso queda así, acá, 9,14 menos 3 décimos por Euler elevado a menos 2t. 3 menos 3 décimos, ¿cierto? Por Euler, xp es Euler elevado a menos 2t. xp es Euler y lo que está dentro es el elevado. Y el otro es 1235 negativo elevado a menos 7. 1235 negativo elevado a menos 7. Entonces está todo bien. Hay una forma aún más linda de hacer esto. Es decir, que me lo muestra incluso lindo. Es que escribimos pretty. Y ahí la función de transferencia, o sea, perdón, lo último que escribimos, lo que queremos hermosear, para que me lo muestre así como fracciones, como bonito. Pero hay una forma de verlo aún más bonito. Entonces nosotros hacemos home, new lib script, y acá vamos a escribir esto que ya habíamos escrito aquí, sin s, vamos a tirarlo aquí en el new lib script. La función de transferencia. Y el y Laplace. Acá el pretty no es necesario. Lib editor, run. Y ahí me tira la función de transferencia, ¿no? Y abajo me está tirando la inversa de Laplace, pero me la dibuja bonito. Y estamos. Eso es la clase de hoy. Voy a dejar de grabar para poder subir esta grabación y bueno, ahí vamos a dejar lugar a las dudas.